Este. Entonces, este es el gráfico que nosotros vamos a ocupar porque nos muestra una historia más completa de qué es lo que está sucediendo en el gráfico. Sí, por ejemplo, las líneas las velas verdes son los compradores y las velas rojas son los vendedores. Entonces, pues nos muestra quién va ganando aquí en el mercado y una historia más completa de qué está pasando. ¿Vale? Ahora, los soportes y resistencias. Los soportes y resistencias van acompañados del análisis técnico. Entonces, en el mercado existen zonas donde el precio tiende a detenerse varias veces, como a rebotar en esas zonas, como si fuera un piso y una pelotita va rebotando, así es el precio. Es una zona donde rebota varias veces el precio. A esto se le llama soportes y resistencias. Imaginen ustedes que están en un cuarto, ¿no? Porque sí, nos Entonces, han pendejado. el piso, Con las el dirigencias, piso es, permítanme. Entonces, imaginen que están en un cuarto, ¿no? Entonces, el piso va a ser su soporte y el techo va a ser la resistencia. Entonces, aquí podemos ver lo que es un soporte. La zona beige, el cuadrito beige, es nuestro soporte. ¿Por qué? Porque el precio llegó varias veces ahí y volvió a subir. ¿Vieron? Entonces, los círculos muestran las veces que el precio llegó a esa zona y volvió a subir. Cada vez que el precio llega aquí, aparecen compradores y empujan el precio hacia arriba. Aparecen compradores y empujan el precio hacia arriba. La línea blanca muestra los movimientos del precio. Entonces, aquí hay que entender que en el mercado el precio nunca se va a mover de una forma lineal. Siempre va a haber subidas y bajadas. El mercado se mueve así. Nunca se mueve en forma lineal, siempre se mueve eh, de arriba a abajo. Es como que sube, baja, sube y vuelve a bajar. Así siempre se va a mover el mercado, nunca se va a mover de una forma lineal. Ahora, una resistencia. Como podemos ver aquí, la zona beige igual está arriba. ¿Y por qué está arriba? Bueno, porque el precio bajó, subió, rebotó en esta zona, volvió a bajar, subió y rebotó. Entonces, cuando nos damos cuenta que el precio está respetando una zona, es cuando empezamos a marcar nuestros soportes y resistencias. Entonces, en los soportes siempre va a haber compradores y en las resistencias siempre va a haber vendedores. ¿Vale? ¿Sí está quedando claro hasta aquí? Cualquier cosa me pueden decir, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Las tendencias. Es importante que ustedes entiendan esto. ¿No? En el mercado se manejan tres tipos de tendencia, ¿vale? Se maneja la tendencia alcista. ¿Por qué nos podemos dar cuenta que es alcista? Bueno, porque si se dan cuenta aquí, se impulsó el mercado, bajó un poquito y volvió a hacer otro impulso, pero el impulso que viene es más fuerte que el anterior y así cada impulso que da es más fuerte que el anterior y se va formando una tendencia alcista. Ahora tenemos también la tendencia bajista, que es un poquito igual que la otra, pero hacia abajo. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que es una tendencia bajista? Bueno, porque el mercado va haciendo impulsos hacia abajo cada vez más fuerte. Por ejemplo, aquí se impulsó hacia la baja, retrocedió un poco y volvió a dar un impulso a la baja, pero más fuerte que el anterior. Y lo mismo, retrocedió y dio un impulso a la baja más fuerte que el anterior. Y así va, es como nuestra tendencia bajista se va formando en el mercado. Ahora tenemos una tercera tendencia, que es la tendencia lateral. La tendencia lateral no es como que tenga alguna dirección, simplemente se va respetando rangos. Por ejemplo, aquí subió, bajó, volvió a subir, volvió a bajar, pero vieron que en ningún momento rebasa algo por acá o en ningún momento rebasa para arriba. Entonces, siempre va respetando un rango y se va lateralizando la tendencia.
Ahora tenemos el análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es estudiar noticias y eventos económicos para predecir si un activo va a subir o bajar. Un ejemplo sencillo, si un país está fuerte económicamente, su moneda va a subir. Si un país está en crisis, su moneda va a bajar. Ahora, ¿cuáles son los factores importantes del análisis fundamental? Las tasas de interés. Las tasas de interés las decide el Banco Central como la Reserva Federal. Si suben esas tasas de interés, la moneda se fortalece. Si bajan, la moneda se debilita. Un ejemplo, si Estados Unidos sube tasas, los inversionistas meten su dinero ahí y pues el dólar sube. Ahora también depende de la inflación, el aumento de precios. Si todo está más caro, el dinero vale menos y la moneda pierde fuerza. Por ejemplo, si con 100 pesos antes te comprabas 10 cosas y ahora te compras 5, pues entonces la moneda va perdiendo fuerza en el mercado. Ahora el empleo, NFP, mide cuántas personas tienen empleo. Si hay mucho empleo, la economía es fuerte y su moneda sube. Ahora, también esto depende de las noticias importantes. Por ejemplo, si los países están en guerra o en crisis o en decisiones políticas. Bueno, aquí les quiero contar dos pequeñas historias para que ustedes vean la importancia de que el análisis fundamental, vean la importancia del análisis fundamental y que a veces no todo depende de nuestro análisis técnico. Podemos tener el mejor análisis técnico, pero si algo de repente pasa en el mundo, pues ya nos afecta a todos, ¿no? Puede cambiar nuestro análisis en un segundo, ¿no? Entonces les quiero contar dos pequeñas historias para que lo entiendan un poquito mejor. Entonces quiero que por un momento se imaginen que estamos en Nueva York, ¿no? El corazón financiero del mundo. Es un 11 de septiembre del 2001 a las 8:46 de la mañana. Un avión impacta una de las torres gemelas del World Trade Center. Entonces, al principio muchos piensan que pues fue un accidente, ¿no? Que quizá pues impactó por accidente y ahí quedó. Pero 17 minutos después, otro avión impacta la segunda torre. Entonces, en ese momento, el mundo entiende que no era un accidente, que era un ataque lo que estaba sucediendo. Entonces, esto desata pánico en las calles, gente corriendo, empresas evacuando, teléfonos colapsando. Y algo muy importante, el corazón financiero del mundo estaba siendo atacado. ¿Qué pasó con el mercado en ese momento? La bolsa de Nueva York se detuvo, operaciones fueron canceladas, nadie sabía qué iba a suceder con el mercado y cuando hay incertidumbre, el dinero huye. Días después, cuando volvió a abrir el mercado, fue una caída brutal. Millones de dólares perdidos, acciones desplomándose, inversionistas vendieron por el miedo a qué fuera a suceder. Ahora quiero que piensen en esto. Había personas que tenían todo su dinero invertido, ahorros de su vida, fondos de retiro, inversiones a largo plazo, y en cuestión de días perdieron una gran parte de su dinero. No porque su análisis técnico haya tenido algo malo, sino porque el mundo cambió en un instante. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Mientras muchos perdían dinero, otros estaban ganando millones de dinero. Por ejemplo, traders institucionales, fondos grandes, personas que entendieron el contexto en ese momento. Ellos entendieron algo que los demás no entendieron en su momento. El miedo iba a dominar el mercado. Entonces vendieron antes de las caídas, se posicionaron en ventas y se posicionaron en activos de refugio. Los activos de refugio son el oro, el petróleo, el yen japonés, la libra esterlina. Entonces, mientras el mundo entraba en pánico, ellos multiplicaron su dinero. Entonces, pues el mercado no premia el mercado premia al que entiende lo que está sucediendo en el momento y castiga pues al que opera nada más por miedo.
Entonces, el análisis fundamental no es solo ver noticias, es entender cómo estas noticias afectan el dinero. Ahora, también les quiero contar otra historia que pasó en el 2008. Entonces, nos vamos al año del 2008, ¿no? En Estados Unidos. Como un día normal, otro día cualquiera, la gente comprando casas, bancos prestando dinero, la economía está creciendo como normalmente todos los días. Pero había un problema. Todo eso era una ilusión. Los bancos empezaron a hacer algo muy peligroso, dar préstamos a personas que no podían pagar. Entonces, esto se le llama hipoteca subprime. Era como prestarle dinero a alguien que no podía pagarlo, esperando que mágicamente algún día lo pagase, ¿no? ¿Qué pasó después? Lo obvio, ¿no? La gente dejó de pagar, las casas empezaron a perder valor, los bancos comenzaron a perder dinero. Y cuando los bancos pierden dinero, el sistema entero tiembla. Entonces, uno de los bancos más grandes del mundo cayó, Lehman Brothers, declaró en bancarrota y en ese momento el mundo entendió que eso pues era muy grave, ¿no? Que un banco se declare en bancarrota. Entonces, ¿qué ocurrió? Bolsas cayendo, empresas quebrando, millones de personas perdiendo empleo, familias perdieron sus casas, personas quedándose sin nada. Había personas que tenían todo su dinero invertido, confiaban en los bancos y pensaban que un banco pues era lo más seguro que existía en una inversión y lo perdieron todo, ¿no? Pero mientras todo eso pasaba, alguien estaba ganando. Michael Burry, un inversionista que vio el problema antes que todos. ¿Qué hizo? Se dio cuenta de algo que nadie quería aceptar. Las hipotecas iban a colapsar. Entonces apostó todo en contra del mercado, invirtió en que todo iba a caer y cuando cayó, pues ganó miles de millones de dólares. Entonces, el mercado no avisa lo que va a suceder, pero deja señales de qué puede pasar. Entonces, el dinero no se pierde, solamente cambia de manos. Esto es análisis fundamental real, ¿no? No es teoría, no es un libro, es entender que algo está mal antes que todos los demás. Entonces, pues estas son dos pequeñas historias que les quise contar para que ustedes entendieran que a veces no depende solo del análisis técnico, simplemente, pues el mundo cambia en cuestión de segundos, ¿no? Y no está en nuestras manos. Simplemente, pues pasan cosas y eso es lo que a veces afecta al mercado. Puedes ganar todo o puedes perder todo en cuestión de segundos. Ahora vamos a hablar un poco de liquidez también. ¿Qué es la liquidez? El precio no se mueve al azar, se mueve buscando stop loss, operaciones perdidas, órdenes pendientes y zonas donde mucha gente entra. ¿Qué es una orden pendiente? Una orden pendiente es... Imaginemos que este es el mercado de hoy, ¿no? Entonces aquí vemos que está bueno, va a subir, tiene una vela verde. Entonces, ¿qué es lo que por nuestro análisis y todo nosotros vamos a poner una operación en compra? Que nuestra operación sea, nuestro take profit llegue aquí y nuestro stop loss llegue hasta acá, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ir a nuestro broker y poner esta operación. O sea, todavía no ha llegado al precio, ¿no? Pero justo cuando el precio toque este punto de entrada, la operación se va a activar automáticamente. Entonces nuestro stop loss ya está programado y nuestro take profit también. Entonces las operaciones pendientes perdidas es cuando toca nuestro stop loss y se pierde la operación. Esta es una operación órdenes pendientes. Esto es lo que es, se programa la operación, se programa el stop loss y se programa el take profit y pues que el mercado haga lo que tenga que hacer, si se va a take profit o se va a stop loss. Entonces, el precio se mueve buscando zonas donde mucha gente entra. En resumen, el precio se va a donde está el dinero. ¿Dónde está la liquidez? Lugares clave, debajo de mínimos, liquidez de venta, encima de máximos, liquidez de compra.
rangos laterales, soportes y resistencias evidentes, como les mostré al principio. Ahorita les voy a dar un ejemplo más visual. Regla clave. Donde todos ven una entrada, ahí hay mucha liquidez. ¿Por qué pasa esto? Porque los grandes participantes necesitan liquidez para entrar. No pueden comprar o vender sin contrapartida. Es decir, en el mercado nadie puede ganar sin que alguien pierda. Entonces, provocan que varias operaciones se vayan a stop loss para ellos poder tener eh, su take profit. Entonces, aquí tenemos una operación en compra. Y aquí les voy a explicar un poco de lo que es, cómo se ve la liquidez. Tenemos tenemos aquí un soporte, ¿no? Que es el cuadro beige. Tenemos un rango que es un soporte. Entonces vemos que el mercado sube, baja, respeta ese soporte, vuelve a subir, baja, igual respeta ese soporte. Y cuando nosotros metemos una operación confiando en que va a seguir respetando este rango, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchos traders ponen su stop loss al límite del rango. ¿Ven? Aquí podemos... Entonces, ponemos nuestro stop loss al límite del rango del soporte. ¿Y qué hace el mercado? Bueno, entonces el mercado necesita liquidez para que puedas continuar su movimiento. Entonces, ¿qué hace el mercado? Bueno, en la próxima bajada nosotros ya metimos nuestra operación. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, hace una vela verde para decir, ah, pues ya de aquí voy a seguir mi movimiento a la alza, ¿no? Entonces hace una vela verde y después hace una vela roja muy grande. ¿Para qué? Para recoger la liquidez que había dejado aquí abajo. Recoge la liquidez, o sea, aquí puede que miles de millones de traders hayan puesto sus operaciones y a cuánto sacó en stop loss para después continuar su movimiento hacia la alza y sacar nuestro take profit. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros ponemos nuestro stop loss en una zona muy común, muy predecible. Y es ahí cuando la liquidez saca nuestra operación para después continuar su movimiento hacia la alza. Entonces, ¿nosotros cómo podemos evitar ser parte de esa liquidez? Bueno, pues podemos evitarlo si ponemos nuestro stop loss un poco más abajo, en una zona, bueno, si aquí llegó varias veces, bueno, ponemos nuestro stop loss un poco más abajo de lo normal, o simplemente si esperamos confirmaciones de entrada, por ejemplo. Eh, cuando el movimiento empieza a ser, cuando el movimiento empieza a bajar, nosotros no vamos a poner nuestra operación aquí. Simplemente vamos a esperar que el mercado haga su movimiento, bueno, que termine de hacer todo su movimiento, y después cuando vuelva a llegar a donde pusiéramos la operación nosotros, bueno, en esta zona nosotros ya podemos poner la operación para que se vaya tranquilamente a nuestro take profit y no nos afecte eh, pues la liquidez o sí, el que tenga que hacer el mercado sus movimientos y después nosotros ponemos la operación para que nos salga nuestro TP sin ningún problema. Entonces, hasta aquí sí vamos entendiendo lo que es la liquidez y cómo podemos evitarla. Dana, no le entendí qué es la liquidez. Perdón. La liquidez básicamente es el dinero que hay en el mercado. O sea, la liquidez es el dinero que hay en el mercado. Todo el mercado es liquidez. ¿Por qué? Porque pues es dinero. Pero hay lugares donde hay mucho dinero y hay lugares en donde pues no hay tanto dinero. Por ejemplo, aquí. Si te das cuenta, aquí hay mucho dinero de compradores en esta zona. ¿Por qué? Porque
el precio está respetando esta zona, está subiendo, pero está volviendo a agarrar ese dinero. Entonces significa que aquí hay mucha liquidez de compradores. Entonces, por eso el precio está respetando ese nivel. ¿Por qué? Porque el precio lo que busca es liquidez, o sea, dinero. O sea, zonas donde pueda agarrar dinero para seguir su trayectoria. Entonces, si te das cuenta de esta zona, aquí hay mucha liquidez de compradores. ¿Por qué? Porque están esperando que llegue a esta zona para inyectar dinero, meter sus operaciones y de ahí sacar su take profit. Si la entendimos un poquito mejor. La liquidez entonces sería como una área a donde llegan las gráficas, se podría decir, que están a la baja y ahí es donde entran los compradores para comprar bajo y posteriormente poder vender un poco más elevado. Más o menos. Es, por ejemplo, aquí hay una zona, ¿no? Y pongámosle que un banco pone una orden pendiente. Esta es su orden pendiente. O sea, todo esto no ha pasado, ¿no? Pero ya vimos esta zona. Entonces, un banco mete una operación pendiente aquí. Entonces, lo que busca el mercado es agarrar ese dinero para continuar a la alza. O sea, o sea, agarra ese dinero del banco y hace ese movimiento hacia la alza. Ese es el movimiento fuerte. Eso es lo que es la liquidez. La liquidez es el dinero inyectado en el mercado. Son, por ejemplo, cuando tú pones una operación en compra con $5, ahí hay liquidez. Nada más que el mercado busca ciertas zonas para agarrar esa liquidez, para agarrar tus $5 y ver, por ejemplo, si tú pusiste tu operación aquí, entonces metes tus $5, allá hay liquidez. Entonces el mercado lo que hace es baja, recoge ese dinero que tú metiste y hace su movimiento. Y como son bancos con mucho dinero, entonces lo que hace es recoge ese dinero de los bancos para hacer su movimiento fuerte hacia la alza. No cualquiera mete liquidez, obviamente, mete liquidez las instituciones grandes, los grandes fondos de inversiones son los que meten miles de millones de dólares en liquidez. Entonces, por eso el mercado busca zonas específicas donde hay muchos millones de dólares para agarrar ese dinero y hacer su movimiento fuerte. Bueno, ¿cómo podemos evitarse la liquidez? Es como les había explicado, por ejemplo, eh, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Tenemos una operación en compra, pero ¿qué es lo que hacen muchos traders? Bueno, como ya marcaron el rango, el soporte, entonces ponen su stop loss justo en la línea de donde acaba ese rango. Entonces ponen su stop loss justo por la línea y lo que hace la liquidez, entonces es que pues engaña al trader, ¿no? O sea, pones tu operación aquí y ya después él saca todas las operaciones que han puesto aquí. Pongámosle que esta operación la pusieron millones de traders, ¿no? Entonces lo que hace es saca la liquidez de estas operaciones, ya que todas esas operaciones se fueron a stop loss, entonces ya recogió la liquidez de esas operaciones y el mercado continúa su movimiento. Entonces, ¿cómo podemos evitar hacerlo? Bueno, pues esperarnos un poco a que el mercado haga su movimiento normal, llega a nuestro soporte y ya que llegó a nuestro soporte, suba un poquito y ahí poner nuestra operación en compra y que el mercado continúe con su movimiento hacia la alza. O también podemos evitarse la liquidez si no ponemos nuestro stop loss en lugares donde muchos lo van a poner, ¿no? Que muchos lo ponen a este rango exacto. Lo que podemos hacer es recorrer nuestro stop loss más abajo para que o sea, no nos toque nuestro stop loss y continúe su movimiento hacia la alza. Exacto, la liquidez puede ser tanto en compra como en venta. Aquí les puse un ejemplo en compra porque pues se veía más claro, pero pues vamos a verlo en venta también para que lo vean mejor. Aquí.
Entonces, aquí miren, lo podemos ver igual en venta, en una, en una resistencia. Nuestro mercado llegó, ese es su soporte, ¿no? Su resistencia, perdón. Esa es su resistencia. Bueno, entonces el mercado llegó, bajó, volvió a subir. Aquí sacó la liquidez de todos los traders que pusieron su operación en venta aquí. Sacó esa liquidez y continuó su movimiento hacia la baja. Entonces, estas pequeñas mechas se les conoce como tomas de liquidez. Porque, o sea, sacan todos nuestros stop loss, sacan nuestras operaciones en stop loss, en pérdida, agarra ese dinero que se fue en pérdida y continúa su movimiento normal con su tendencia. Sí, ahí más o menos quedó un poquito más claro. Sí, sí quedó claro, bueno, sí, sí lo entendieron o como que lo explico de diferente forma para que... Es importante que lo entiendan porque les digo, esto va a ser base para sus futuras clases, entonces necesito que lo entiendan muy bien. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa me pueden preguntar por el chat o por micrófono. Entonces, en, en resumen, con las historias que les había contado, como les digo, el dinero nunca va a desaparecer, simplemente va a cambiar de manos. Entonces, el 11 de septiembre del 2001, el mundo pues entró en shock por los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Creó pánico, incertidumbre, miedo. La gente empezó a vender todo, acciones, inversiones, activos de riesgo. Y cuando todos venden, se crea liquidez. Liquidez es dinero disponible en el mercado. Mientras la mayoría vendía por miedo, el dinero inteligente estaba esperando. ¿Qué hicieron? Compraron muy barato, se posicionaron en el mercado y aprovecharon ese pánico que en ese momento pues la gente tenía. Entonces, el miedo del trader es la oportunidad del institucional. Mientras muchos vendían sus acciones y todo lo que tenían por miedo a que fuera a pasar en el mercado, las instituciones grandes vieron ese miedo en el mercado, entonces compraron los activos tan baratos que ya cuando se estabilizó el mercado pudieron vender muy caro y ganaron millones de dólares. Ahora, nos vamos al 2008, la crisis financiera. Esta vez no fue un ataque directo, sino el propio sistema que estaba roto. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Pues los bancos estaban prestando a gente que no podía pagar, las personas estaban endeudando, el mercado estaba muy inflado. Entonces, todo eso era una burbuja que durante años la gente estaba comprando, casas, inversiones, activos, y ahí estaba la liquidez acumulándose. Entonces, cuando todo empezó a caer y Lehman Brothers quebró, se desató el caos. ¿Qué empezó a hacer la gente? Vender en pánico otra vez. Entonces, ¿quién estaba del otro lado de esas ventas? Los que entendieron la liquidez. Michael Burry, él no reaccionó, él se adelantó. ¿Qué hizo? Pues vio el problema antes que todos, esperó el colapso y se posicionó en contra de todo, ¿no? Ahora, es importante que entiendan esto. El 11 de septiembre, el miedo creó liquidez rápida. ¿Por qué? Pues porque todos vendieron todo lo que tenían por miedo a que fuera a suceder. En el 2008 se empezó a crear una burbuja de liquidez acumulada durante años.
En ambos casos, la masa perdió y el dinero inteligente ganó. La liquidez es el dinero que otros están dispuestos a perder para que alguien más lo gane. Entonces, el mercado necesita perdedores para que existan ganadores. Y cuando tú entras tarde a una operación, eres liquidez. El mercado no te quita el dinero, simplemente te lo intercambia. Entonces, cuando el mercado cae fuerte, están entrando o están siendo parte de esa liquidez. Están siendo parte de esa liquidez. Entonces, en el 2001 fue el miedo, en el 2008 fue la avaricia, pero en ambos casos la liquidez decidió quién ganaba y quién perdía. Entonces, es importante que entiendan que a veces eh, nuestro análisis técnico puede ser lo más preciso y nuestro análisis fundamental quizá también, pero por cuestiones que pasen en el mercado, simplemente pues las operaciones pueden cambiar en cuestión de segundos o minutos, ¿no? Y ya no está pues en nuestro análisis, simplemente son cosas que pasan del mundo. Entonces, aquí les quiero mostrar una página para que ustedes lo analicen un poquito también. La página se llama Forex Factory y aquí es donde nosotros podemos analizar las noticias que van a pasar en el mercado. Entonces, les voy a pasar el link ahorita. Mm. Esta página se utiliza para noticias fundamentales, para que nosotros veamos cuándo podemos operar en el mercado, cuándo mejor no operamos ese día. Entonces, ahorita les voy a pasar la página, permítanme. Les voy a enseñar un poquito de qué va esto, de qué está la página. Ahora, esto es importante que lo entiendan. Esto es análisis fundamental. El ver las noticias, el ver qué tanto impacto pueden tener, es análisis fundamental. Los soportes, las resistencias, las tendencias, todo eso es análisis técnico. Entonces, para que entiendan la diferencia. ¿De qué va esto? Bueno, pues este Forex Factory te muestra las noticias que van a pasar a lo largo de la semana de la semana o del mes. Entonces, aquí abrimos la página y buscamos el calendario. Entonces, aquí hay un apartado de filtros. Lo que nosotros vamos a hacer es poner las noticias de alto impacto. Las noticias de alto impacto son rojas. Activamos las rojas y activamos las blancas. Las noticias blancas son días festivos de Estados Unidos. Y nosotros no operamos días festivos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene inyección de dinero. Entonces, en realidad, pues el mercado no se mueve mucho como se movería un día normal. Entonces, por eso nosotros no operamos en días festivos de Estados Unidos. Y las noticias rojas son de alto impacto. Entonces, aquí vemos que el lunes 30 de marzo eh, hubo una noticia a las 8:30 a.m. En el dólar. Entonces, todos los pares que terminen con USD se van a ver afectados por estas noticias. Entonces, por ejemplo, y aquí te dice un poco de qué se basa cada noticia, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal, Powell, pronuncia un discurso. Entonces, estas noticias pueden cambiar muchísimo la dirección del mercado. Es decir, si un día Trump da un discurso y el mercado va bajista, por ese discurso el mercado puede dar un mechazo hacia arriba e irse a la alza. Entonces, por eso es importante ver a qué hora va a dar la noticia, qué día va a dar la noticia y si es de alto impacto la noticia. También tenemos noticias que no son tan de alto impacto como las rojas, por ejemplo, las amarillas o las naranjas. Entonces le ponemos aplicar filtro y aquí va a haber muchas, muchas noticias, ¿no? Pero les digo, esas no son tan importantes porque en realidad no afectan el curso del mercado. O sea, sí son importantes que las sepan, las vean, pero no tanto como las noticias rojas. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber hubo una noticia 7 de la mañana del HIP, IPI, índice compuesto del SIP.
Entonces les digo, estas noticias no son tan de alto impacto, no tienen tanta importancia en el mercado, pero pues igual están para que ustedes las chequen. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos las monedas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver qué va a pasar, qué noticias van a afectar al el Audi, pues entonces le pongo la moneda del Audi, le pongo tipos de ventas, le puedo poner varios, le puedo poner todos. Y nada más poner las noticias rojas y blancas. Que le digo, las noticias rojas son de alto impacto y las noticias blancas son los días festivos de, de Estados Unidos. Entonces le ponemos aplicar filtro y pues tenemos que el jueves 2 de abril es día feriado. Entonces, pues el jueves 2 de abril no operamos porque en realidad el mercado no tiene movimiento, ya que no se inyecta capital, es un día que pues allá no trabaja, ¿no? También el 4 de abril, cambio de horario de verano. Entonces, pues el 4 de abril tampoco operamos porque son días que en realidad el mercado no se mueve. Ahora, si yo quiero una del euro, pues me voy al euro, igual le pongo aplicar filtro. Y pues aquí vemos todas las noticias que pudieran pasar esta semana. Ahora también tenemos eh, aquí para escoger qué día queremos ver las noticias, ¿no? Por ejemplo, las noticias de hoy y mañana, las noticias de ayer, le ponemos a aplicar filtro y pues aquí vemos que el, pues ayer no hubo noticias. Entonces es esta semana aplicar filtro y aquí vemos las noticias de esta semana. Entonces, esta es una página importante para que ustedes la chequen. eh, Cuando ya les enseñemos nosotros las estrategias que tenemos para que les digo, ustedes chequen qué noticias rojas puede haber esa semana y simplemente no operar a esa hora o ese día. También le podemos poner todos los pares y ponemos aplicar filtro y nos va a mostrar de todos los pares las noticias que va a haber. Entonces, por ejemplo, el 31 de marzo, el, el el CAT no va a estar, tiene una noticia roja, entonces a las 6:30 pues no operamos nosotros para evitar que haga movimiento en contra de nuestra operación o simplemente que haga un movimiento tan fuerte y pues nos saque en pérdidas. Por ejemplo, el 1 de abril va a haber una noticia a las 6:15 en el dólar, entonces cambio en el empleo no agronomía según ADP. Entonces a las 6:15 nosotros no operamos, no entramos al mercado, no analizamos ni nada para que no nos afecten las noticias que pueda haber, porque les digo, hay noticias que quizá no son, son noticias rojas, pero no mueven tanto el mercado, y hay noticias rojas que lo mueven muchísimo, así como pueden cambiar su tendencia, y así como pueden seguir su tendencia, pero, o sea, son movimientos muy agresivos, mechazos muy, muy fuertes que se dan en cuestión de segundos. Entonces, por eso nosotros evitamos operar cuando hay noticias rojas o cuando son días feriados, pues en realidad no se mueve el mercado y nosotros no operamos porque no hay liquidez, no hay dinero. Entonces, no sé si tengan alguna duda o si le están entendiendo al tema. Me pueden decir por comentarios o prender su micrófono o decirme si se entendió el tema, si todos lo entendieron. Igual pueden dar una manita arriba para ver si entendieron el tema. Si están ahí o me dejaron sola. O me dejaron ahí hablando sola también. A lo de las noticias sí le entendí, pero a lo de la liquidez no le entendí mucho. Mm, O sea, Bueno, sí mira, entendí como para qué nos sirven las noticias sí, y sí. la página y la importancia de ciertas noticias y cómo filtrarlas, pero a lo de la Sí. liquidez no le entendí mucho y parece que sí es como importante por lo que nos decías. Ajá, Sí. Bueno, mira, la liquidez, gracias. sí, sí, sí. La liquidez es dinero.
O sea, cuando tú metes $5 al mercado, eso es liquidez. Cuando tú abres una operación en compra o en venta, ahí estás metiendo liquidez al mercado. ¿Por qué? Porque estás inyectando tu dinero. Entonces, eso es liquidez. Básicamente, la liquidez es dinero inyectado al mercado. Cuando un banco inyecta dinero al mercado, eso es liquidez también. Entonces, em, lo que hace el mercado cuando tú pones, por ejemplo, una operación en compra, lo que hace el mercado muchas veces es de que, por ejemplo, en esta zona hay liquidez, porque si te das cuenta, está subiendo y bajando en el mismo rango. Significa que aquí hay compradores inyectando liquidez, o sea, metiendo compras, entonces el mercado va respetando el mismo rango, ya que aquí hay dinero que está inyectado. O sea, es como dinero esperando a ser recogido. Entonces, el mercado, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a esa zona, recoge el dinero de todas las operaciones que metieron en compra aquí y hace su movimiento hacia la alza. Entonces, como hay muchos compradores metiendo su dinero en este mismo rango, entonces la liquidez, ¿qué es lo que hace? Bueno, entonces la liquidez busca el dinero que está inyectado en ese tipo de zonas. Eso es liquidez, el dinero acumulado en ciertas zonas. Ahora, ¿cómo la liquidez nos puede engañar a nosotros? Bueno, cuando nosotros metemos una operación en compra, muchas veces lo que hace el mercado es bajar, tomar esa liquidez, o sea, cuando nos saca a nosotros en stop loss de una operación, es liquidez en el mercado. O sea, cuando nosotros perdemos dinero en el mercado, para él es liquidez. Entonces, muchas veces lo que hace es nos saca a nosotros en stop loss, en pérdida, perdemos nuestro dinero para que el mercado recoja ese dinero y continúe su movimiento. Es como una trampa de liquidez esto que hace aquí. O sea, nos saca a nosotros en stop loss, pero sigue continuando su movimiento. O sea, recoge la liquidez que hay aquí inyectada y continúa su movimiento hacia la alza. Así o no. No, no, no lo estamos entendiendo. Entonces, la liquidez también es, por ejemplo, eh, pongámosle que aquí, en esta zona, en el círculo amarillo, un banco inyectó millones de dólares, ¿no? Entonces, el banco inyecta dinero, lo que hace la liquidez es buscar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, busca una zona donde los bancos inyecten millones de dólares para recoger ese dinero y seguir continuando su movimiento hacia donde tenga que ir. Si va hacia la alza, continuar su movimiento hacia la alza. Entonces, básicamente la liquidez es dinero inyectado al mercado. Por ejemplo, si aquí hay una zona donde los bancos están inyectando mucho, mucho dinero, bueno, ¿qué hace el mercado? Continúa su movimiento hacia la alza y va a buscar ese dinero que los bancos están inyectando para seguir continuando su movimiento. Entonces, el, el mercado no se puede mover si no hay dinero. Entonces, lo que hacen es, va en busca de ese dinero inyectado por los bancos para seguir moviéndose con esa liquidez que están inyectando. Ahí me expliqué un poquito mejor. Bueno, sí, sí.
sí le entendieron lo que es la liquidez? La liquidez es dinero inyectado por los grandes bancos, son millones de dólares. El mercado lo único que hace es buscar esos millones de dólares para continuar sus movimientos, porque sin dinero no podría seguir el mercado. Bueno, a lo mejor lo que ustedes no están entendiendo es cómo, o sea, dónde se inyecta el dinero, ¿no? Bueno, la liquidez puede estar arriba o abajo, o sea, la liquidez está en zonas específicas, no es así como que nada más porque el mercado está aquí, el dinero va a inyectar, el dinero, el banco va a inyectar dinero, ¿no? No. El banco puede inyectar dinero inyecta dinero en zonas específicas, perdón. Por ejemplo, el banco puede inyectar dinero en esta zona o en esta zona, por ejemplo, como en las órdenes pendientes que les había explicado. Entonces, el mercado se encuentra así, ¿no? Está bajista. Entonces, ¿qué es lo que hace un banco? Bueno, yo voy a inyectar dinero justo en esta zona de acá. O sea, todavía no viene el mercado por acá, sigue aquí, pero yo voy a poner mi orden pendiente aquí. Cuando el precio llegue a este punto, mi operación se va a activar y va a recoger ese dinero que yo metí. Entonces, esa es una orden pendiente. Entonces, lo que hace el banco es inyectar dinero en su orden pendiente. Puede ser en esta zona de acá, o puede ser una zona más arriba o una zona más abajo. Entonces, lo que hace el mercado es poner una operación pendiente inyectando millones de dólares. ¿Y qué es lo que va a hacer el mercado? Bueno, el mercado está en este punto, ¿no? Pero como ya inyectaron muchos bancos dinero en este punto, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Buscar esa liquidez, buscar ese dinero que están inyectando los grandes bancos. Entonces, puede que el mercado continúe a la baja, llegue aquí y ya de aquí empiece a hacer su movimiento fuerte. ¿Por qué? Porque ya recogió esos miles de millones que el banco inyectó en ese precio. Entonces, ese es un ejemplo hacia la baja, pero por ejemplo, también puede ser que un banco muy grande, inyecte dinero, ponga su operación pendiente en esta zona de acá, ¿no? Que, bueno, aquí tenemos un rango, entonces ponga su operación pendiente aquí, con miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Bueno, el mercado va a buscar esa liquidez para para poder seguir moviéndose. Entonces, ahorita está en este punto, ¿no? Entonces el mercado va a buscar esa liquidez, o sea, puede que suba aquí, obviamente no de un movimiento tan grande, pero con el tiempo puede que suba hasta este punto, recoge la liquidez que inyectó ese banco, ese dinero que inyectó, y ya de esta zona haga su movimiento hacia la baja, ¿no? Entonces, puede que el mercado esté aquí, baje un poquito más, vuelva a subir, baje, suba, baje, hasta que llegue a este punto de acá. Cuando el banco activa su orden pendiente aquí, ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Bueno, ya tiene dinero, ya tiene liquidez, entonces va a hacer un movimiento fuerte pues hacia la dirección que sigue, que sería pues a la baja. Y es ahí cuando nos saca nuestro TP, es cuando recoge la liquidez para continuar su movimiento. Ahí más o menos me expliqué. La liquidez no se inyecta en cualquier lugar, la liquidez se inyecta en zonas específicas que el banco busca para que el precio vaya por esa liquidez. Por ejemplo, es decir, si aquí eh, el banco pone una orden pendiente con miles de millones de dólares, ¿no? Que cuando el precio está aquí, se va a activar esa orden. Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, a lo mejor un trader ya que está aquí el precio está por acá, bueno, pues marca igual esta zona, este rango, y igual mete su operación en compra. Pero ¿qué es lo que hace? Bueno, a veces el mercado recoge esa liquidez de todos esos traders que metieron ventas acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? El mercado va a buscar liquidez un poco más arriba, va a sacar a todos esos traders con su stop loss, y ya que tiene el dinero que muchos perdieron,
va a continuar su movimiento hacia la baja. Entonces, esa es una trampa de liquidez. O sea, una cosa es liquidez y otra cosa es la trampa de liquidez, cuando saca mucho su stop loss y continúa su movimiento. Ahí me expliqué un poquito mejor. Sí, Ajá, ok. Pero sí, ya más o menos ahí entendieron bueno, lo que es la liquidez. sí, un poco más. Bueno, igual no se preocupen, o sea, igual en la siguiente clase van a volver a repasar este tema y en cada clase van a repasar lo que es liquidez y todo eso porque ya vamos a empezar un poquito con lo práctico. Entonces, ahí igual se los van a volver a explicar y se lo van a repetir y ya después ustedes van a dominar este tema. Es un poquito complejo, pero no es complicado entenderlo. Entonces, voy a dejar de compartir. Bueno, pues, ¿qué tal les pareció la clase? Espero les haya gustado y... permítanme. Mm, Ah, la liquidez únicamente es dinero inyectado de los bancos. Una persona física a lo mejor no, porque pues son millones, miles de millones de dólares lo que tienen que inyectarse para que el mercado se pueda mover. Entonces, personas físicas no creo, pero a lo mejor instituciones o fondos muy grandes o bancos sí es es lo que se inyecta. Entonces, pues eso es la liquidez. Ujú. Entonces, pues espero que se haya entendido leído un poquito mejor el tema. Em, pues de mi parte es todo de la clase de hoy y pues nada, igual en su clase del jueves van a volver a repetir lo de la liquidez y más temas. Entonces, de mi parte hoy es todo y pues muchas gracias por hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, algún comentario para finalizar la clase. Bueno, pues de mi parte sería todo. Entonces, recuerden que el jueves tienen... bueno, les íbamos a comentar también eso. En un rato les vamos a hacer una encuesta en WhatsApp porque el jueves cae, ya es Semana Santa. Entonces, lo que no sabemos es si quieren clase o quieren que sea día de descanso. Igual, como ustedes nos digan, si pasamos la clase del jueves para el lunes y dejar el jueves libre, o si quieren la clase del jueves. Lo que nosotros queremos es que pues el jueves se conecten la mayoría para poder dar la clase. Porque si nada más se van a conectar dos o uno, pues no tendría caso porque pues igual tendríamos, o sea, no tendríamos que retomar el tema de nuevo. Entonces, no sé qué les parezca, si el jueves los tomamos de descanso o si quieren su clase. Ustedes pues nos dicen. Igual les vamos a mandar la encuesta por WhatsApp en un momento y ya nos contestan por ahí, ¿va? Entonces, pues de mi parte sería todo. Nos vemos en su próxima clase y fue un gusto darles su clase el día de hoy. Gracias.